Muy bien. La doctrina de la Iglesia y los sacramentos. Veremos la doctrina de la Iglesia en el período patrístico. La doctrina de la Iglesia tiene también sus raíces en la más antigua literatura de la era cristiana. Generalmente, los padres apostólicos y los apologistas la describen como la communio sanctorum, el pueblo de Dios que ha sido elegido para ser su posesión. Aunque se dice que la Iglesia es el verdadero Israel, su relación a su preparación histórica en Israel no siempre fue bien entendida, pero incluso en el siglo II ocurrió un cambio perceptible en la concepción de la Iglesia. La aparición de herejías hizo necesario designar ciertas características externas por las cuales la verdadera Iglesia católica podía ser conocida. El resultado fue que la Iglesia empezó a ser concebida como una institución externa, gobernada por un obispo como directo sucesor de los apóstoles y en posesión de la verdadera tradición. La idea de que la Iglesia universal era la prior histórica de todas las iglesias locales llegó a ser predominante. Las iglesias locales no fueron concebidas como muchas unidades separadas, sino como partes de la Iglesia universal con el episcopado, y eran consideradas como verdaderas iglesias solamente hasta donde eran fieles y sujetas a la Iglesia católica como un todo. Sin embargo, dentro de las sectas se manifestó otra tendencia, a saber, hacer la santidad de sus miembros la marca real de la verdadera Iglesia. Esta tendencia fue representada por el montanismo a mediados del siglo II, por el novacianismo a mediados del siglo III y por el donatismo a inicios del siglo IV. Estas sectas nacieron de una reacción contra la secularización gradual y la creciente mundanalidad y corrupción de la Iglesia. Los líderes montanistas hablaron con autoridad profética contra la laxitud y mundanalidad de las iglesias e insistieron en las prácticas ascéticas. Ellos decían que los pecados graves cometidos después del bautismo eran imperdonables, pero también afirmaban la posibilidad de expiar pecados mortales mediante el martirio. Los novacianos no compartían las pretensiones proféticas de los montanistas, pero siguieron su ejemplo de luchar por la pureza de la Iglesia. Ellos sostenían que la Iglesia no tenía poder para perdonar a aquellos que han negado la fe durante la persecución de Decio y que buscaban ser readmitidos en la Iglesia. Al encontrar que muchos obispos readmitieron tales miembros y que las iglesias en general estaban relajadas en su disciplina, rebautizaron a aquellos que se unieron a su círculo. Los donatistas representaban la misma tendencia durante la persecución de Diocleciano. Insistieron en una rigurosa disciplina eclesiástica y membresía eclesial pura, rechazaban ministros indignos y protestaron contra la interferencia del Estado en asuntos religiosos. Pero, al mismo tiempo, ellos mismos cortejaban el favor del emperador. Los padres de la Iglesia disintieron con todos estos sectarios y subrayaron cada vez más la institución episcopal de la Iglesia. Cipriano, el discípulo de Tertuliano, se distingue por ser el primero en desarrollar la doctrina de la Iglesia episcopal. Él consideraba a los obispos como escogidos por el Señor mismo, como los reales sucesores de los apóstoles, y sobre la base de Mateo 16:18 sostenía que la Iglesia fue fundada sobre los obispos. El obispo era considerado como el señor absoluto de la Iglesia. Él era quien tenía que decidir quién pertenecería a la Iglesia y quién podría ser reestablecido a su comunión. Él conducía la adoración de la Iglesia como un sacerdote de Dios,
y en esa calidad ofrecía sacrificios. Cipriano fue el primero en enseñar sobre el sacerdocio real del clero en virtud de su trabajo sacrificial. Según él, los obispos constituían un colegio llamado el episcopado, y como tal representaba la unidad de la Iglesia. Basaba la unidad de la Iglesia en la unidad de los obispos. Al mismo tiempo, él sostuvo la paridad de los obispos y no atribuyó ninguna primicia al obispo de Roma. La rebelión contra el obispo era considerada como rebelión contra Dios. Cualquiera que rehusaba someterse al obispo legítimo, de ese modo perdía su comunión con la Iglesia y consecuentemente también su salvación. Los verdaderos miembros siempre obedecerán y permanecerán en la Iglesia, fuera de la cual no hay posibilidad de ser salvo. Lógicamente, esta concepción de la Iglesia hizo que Cipriano negara la validez del bautismo administrado por herejes. Según él, era perfectamente evidente que alguien que estaba fuera de la Iglesia no podía iniciar a otros dentro de ella. Además, él creía que solo los líderes que recibían el Espíritu, y el Espíritu se recibía solo en la Iglesia, podían impartir el perdón de pecados. Así pues, Cipriano fue el primero en recalcar clara y distintivamente la idea de una Iglesia católica comprendiendo todas las verdaderas ramas de la Iglesia de Cristo y unidas juntas en una unidad visible y externa. Esto es lo que Cunningham llama la gran contribución de Cipriano al progreso del error y corrupción de la Iglesia. Agustín se movía dentro del mismo círculo general de pensamiento. Fue su lucha contra los donatistas la que lo obligó a reflexionar más profundamente sobre la esencia de la Iglesia. Es triste mencionar que su concepción de la Iglesia no está totalmente en armonía con su doctrina del pecado y la gracia. A decir verdad, hay un cierto dualismo en su idea de la Iglesia. Por un lado, él es el predestinacionista que concibe a la Iglesia como la compañía de los elegidos, la communio sanctorum, quienes tienen el Espíritu de Dios y se caracterizan por el verdadero amor. Lo realmente importante es pertenecer a la Iglesia así concebida y no estar en la Iglesia en un sentido meramente externo y participar de los sacramentos. Es mediante la intercesión de esta comunidad que los pecados son perdonados y los dones de la gracia son otorgados. La unidad real de los santos y por lo tanto de la Iglesia es una unidad invisible. Al mismo tiempo, esta existe solo dentro de la Iglesia católica, pues es solo allí donde el Espíritu obra y el verdadero amor habita. Por otro lado, él es el hombre que, al menos en sus aspectos generales, sostiene la misma idea de Iglesia que Cipriano. La verdadera Iglesia es la Iglesia católica en la que la autoridad apostólica es continuada por sucesión episcopal. Está dispersa en todo el mundo y fuera de ella no hay salvación, pues es solo dentro de sus límites que uno es llenado de amor y recibe el Espíritu Santo. Sus sacramentos no son meramente símbolos, sino que también están acompañados con un ejercicio real de energía divina. Dios realmente perdona pecados en el bautismo y en la cena del Señor realmente da al alma refrescamiento espiritual. Al presente, esta iglesia es un cuerpo mixto en el que están presentes miembros buenos y malos, pero que está destinado a una pureza perfecta en el futuro. Los donatistas criticaron a Agustín diciendo que él dividía a la iglesia en dos iglesias, la iglesia mixta del presente y la iglesia pura del futuro en el cielo. Respondiéndoles, Agustín sostenía también la pureza de la sola iglesia católica en el presente, pero la veía más particularmente en la institución objetiva
con sus oficios, sacramentos y ministraciones. Además de ello, Agustín también defendía una cierta pureza subjetiva, aunque admitía que miembros buenos y malos están entremezclados en la Iglesia. Sin embargo, sostenía que estos dos no estaban en ella exactamente en el mismo sentido. Aunque los malvados no podían ser externamente excluidos, no obstante, ellos estaban internamente separados de los píos. Ellos pertenecen a la casa, pero no están en la casa. Ellos son los tumores malignos del cuerpo de Cristo que están destinados a ser desechados. De este modo, Agustín efectuó en el pensamiento la pureza que los donatistas buscaban realizar en la vida presente. Otro punto a ser considerado aquí es la doctrina de Agustín acerca del reino de Dios. Los padres más antiguos usaron el término reino de Dios para describir el resultado y meta del desarrollo de la Iglesia, es decir, como una designación del reino escatológico. Pero Agustín dice, la Iglesia es hoy mismo el reino del cielo. Pero sobre todo, lo que Agustín quiere decir es que los santos constituyen el reino de Dios, aunque también aplica el término colectivamente a los líderes de la Iglesia. Si bien el reino es idéntico con los píos y santos, lo es también la Iglesia episcopalmente organizada. El contraste entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, o del diablo, es considerado como equivalente al contraste entre cristianismo y paganismo, entre los buenos y los malos, incluyendo ángeles y diablos, entre los santos y los malvados aún dentro de la Iglesia, entre los espirituales y los carnales, entre los elegidos y los no elegidos. El mundo malvado nunca es representado como equivalente al Estado, pero puesto que la civitas Dei puede ser y es frecuentemente concebida como la Iglesia empírica, es posible que, como se dice frecuentemente, Agustín pensó de la civitas mundi como algo que encontraba su personificación en el Estado. Agustín no elaboró una verdadera síntesis de sus opiniones divergentes respecto a la Iglesia, y bien puede cuestionarse si es que tal síntesis es posible. Harnack llama la atención al hecho de que en Agustín la externa societas sacramentorum, la cual es communio fidelium et sanctorum, y finalmente también el numerus praedestinatorum, son la una y misma Iglesia. Consecuentemente, a la interrogante ¿quiénes están en la Iglesia?, podría darse una triple respuesta. Puede decirse, primero, todos los predestinados incluyendo aquellos que están aún inconversos, o segundo, todos los creyentes incluyendo aquellos que recaerán, o tercero, todos aquellos que toman parte en los sacramentos. Pero luego surge la pregunta, ¿cuál es la verdadera Iglesia? ¿La externa comunión de los bautizados o la comunión espiritual de los elegidos y los santos, o ambas, puesto que tampoco hay salvación fuera de ninguna de ellas? Además, ¿cómo se relaciona la Iglesia en tanto constituida del número de los elegidos o la comunión de los fieles? Claramente, estos no son idénticos porque algunos pueden ser de los fieles, pero que no son de los elegidos y finalmente perdidos. Y cuando Agustín dice que nadie tiene a Dios por padre sin tener a la Iglesia, que es la única Iglesia católica visible por madre, la pregunta que naturalmente surge es, ¿qué pasa con los elegidos que nunca se unen a la Iglesia? Nuevamente, si la única Iglesia católica visible es, como Agustín sostiene, el verdadero cuerpo de Cristo, ¿no prueba esto la contención de los donatistas, que las personas malvadas y los herejes no pueden ser tolerados en ella? Una vez más, si la Iglesia se funda en la gracia de Dios que predestina, ¿cómo es posible que aquellos que una vez han recibido la gracia de regeneración y el perdón de pecados en el bautismo, lo pierdan otra vez y así pierdan la salvación?
Finalmente, si Dios es la única fuente absoluta de toda gracia y la distribuye de manera soberana, ¿puede considerarse correcto el atribuir este poder a la Iglesia visible con sus sacramentos y hacer la salvación dependiente de la membresía en aquella organización? En conexión con este punto, puede decirse que su concepto de la predestinación lo detuvo de ir en la dirección del sacramentalismo, hasta donde fueron algunos de sus contemporáneos. Ahora veremos este tema en la Edad Media. Es un hecho sorprendente que, mientras los teólogos de la Edad Media tienen muy poco que decir acerca de la Iglesia y por lo tanto pocos elementos que contribuir al desarrollo de la doctrina de la Iglesia, sin embargo, la Iglesia misma realmente se desarrolló muy unida, compactamente organizada y absolutamente jerárquica. Las semillas para este desarrollo fueron encontradas en los escritos de Cipriano y en las enseñanzas de Agustín respecto a la Iglesia como una organización externa. La otra idea, y la más fundamental, del gran padre de la Iglesia, aquella de la Iglesia como la Communio Sanctorum, fue enteramente descartada y de este modo permaneció en un estado latente. Dos ideas llegaron a ser prominentes en la Edad Media, a saber, la primacía de Roma y la identidad de la Iglesia con el reino de Dios. Durante los siglos IV y V ganó actualidad la tradición de que Cristo había dado a Pedro una primicia oficial sobre los otros apóstoles y que él había sido el primer obispo de Roma. Además, se afirmó que esta primicia pasó a sus sucesores, los obispos de la ciudad imperial. Esta idea no solamente fue fomentada por sucesivos obispos, sino que también se apeló a la imaginación popular, pues a la caída de la parte occidental del imperio, ello parecía contener una promesa de renovación en otra forma de las antiguas glorias de Roma. En el año 533, Justiniano, el emperador bizantino, reconoció la primacía del obispo de Roma sobre los ocupantes de otras sedes patriarcales. Gregorio el Grande aún rehusó el título de obispo universal, pero en el año 607 el título fue conferido a su sucesor Bonifacio III, quien no tuvo escrúpulos de aceptarlo. De allí en adelante, la primicia espiritual de los subsiguientes obispos de Roma fue generalmente honrada en Occidente, aunque vigorosamente resistida en el Este. Ello marca el inicio del papado. Así la Iglesia recibió una cabeza externa y visible, la cual muy rápidamente se desarrolló en un monarca absoluto. Junto a esta idea se desarrolló aquella otra de que la Iglesia católica era el reino de Dios en la tierra y que, por lo tanto, el obispado romano era un reino terrenal. Esta noción fue grandemente alentada mediante dos falsificaciones: la donación de Constantino y los decretos falsificados. Ambos fueron mañosamente impuestos sobre la gente en el siglo IX para probar que la autoridad entonces reclamada por los papas se les había conferido y que tan temprano como en el siglo III había sido ejercida por sus predecesores. La identificación de la Iglesia visible y organizada con el reino de Dios tuvo consecuencias importantes y de largo alcance. Si solo la Iglesia es el reino de Dios, luego todos los deberes y actividades cristianas deben tomar la forma de servicios rendidos a la Iglesia, pues Cristo habla del reino como el bien supremo y como la meta de todo esfuerzo cristiano. La vida natural y social asumió así un carácter eclesial unilateral. Todo lo que no estaba bajo el control de la Iglesia se consideraba como puramente secular, y su renunciación llegó a ser una obra de piedad especial. La vida de los eremitas y monjes sobresalió como un gran ideal. Otro resultado fue que se atribuyó una indebida significación a las ordenanzas externas de la Iglesia.
El reino de Dios es representado en el Nuevo Testamento no solo como la meta de la vida cristiana, sino también como la suma total de la felicidad cristiana. Consecuentemente, se pensaba que todas las bendiciones de salvación venían al hombre mediante las ordenanzas de la Iglesia. Sin su uso, la salvación se consideraba imposible. Finalmente, la identificación de la Iglesia con el reino de Dios condujo a la secularización práctica de la Iglesia. Como un reino externo, la Iglesia sintió la obligación de definir y defender su relación frente a los reinos del mundo y gradualmente empezó a poner más atención en la política que en la salvación de las almas. La mundanalidad tomó el lugar de la espiritualidad. En vista del carácter superior del reino de Dios y de su destino universal, no fue sino natural que los pontífices romanos buscaran realizar el ideal del reino de Dios demandando de los emperadores sujeción al gobierno de la Iglesia. Esta fue la ambición apasionada de los grandes papas, tales como Gregorio VII, Hildebrando, Inocencio III y Bonifacio VIII. No fue sino hasta después de la Reforma que la concepción católico-romana de la Iglesia fue formulada oficialmente. Pero es mejor llamar la atención a la forma que asumió finalmente en este aspecto, porque la idea ya encontró real personificación en la Iglesia de Roma antes de la Reforma, y porque la concepción protestante se entiende mejor cuando se la ve en el contexto de la idea católico-romana acerca de la Iglesia. El Concilio de Trento no se aventuró a discutir sobre una correcta definición de Iglesia. Ello se debía al hecho de que, aunque los más altos oficiales de la Iglesia deseaban el reconocimiento del sistema papal, un gran número de obispos era completamente episcopal en sus ideas. Ellos no estaban dispuestos a admitir que toda la autoridad eclesiástica pertenece principalmente al Papa y que los obispos derivan su autoridad de él, sino que más bien creían que los obispos derivan su autoridad directamente de Cristo. Este choque de ideas hizo que fuese imprudente el intentar la formulación o definición de la Iglesia. Sin embargo, el Catecismo Tridentino define a la Iglesia como el cuerpo de todos los fieles que han vivido hasta ahora sobre la tierra, con una cabeza invisible, Cristo, y con una cabeza visible, el sucesor de Pedro, quien ocupa la sede romana. El cardenal Bellarmino, en 1542 hasta el 1621, supera a todos los de su tiempo en dar una clara representación de la concepción católico-romana de la Iglesia. Según él, la Iglesia es la compañía de todos los que están unidos por la profesión de la misma fe cristiana y por el uso de los mismos sacramentos, y que están bajo el gobierno de pastores legítimos y principalmente del vicario de Cristo en la tierra, el pontífice romano. La primera cláusula de esta definición, profesión de la misma fe cristiana, excluye a todos los no creyentes. La segunda, uso de los mismos sacramentos, excluye a los catecúmenos y a aquellos que son excomulgados. Y la tercera, obediencia al pontífice romano, excluye a todos los cismáticos, tales como los cristianos griegos. En relación a la concepción de la Iglesia según los católicos romanos, deben notarse los siguientes detalles. Primero, se subraya fuertemente la naturaleza visible de la Iglesia. La razón última para la visibilidad de la Iglesia se encuentra en la encarnación de la palabra divina. La palabra no descendió a las almas de los hombres, sino que se apareció como un hombre entre los hombres, y en armonía con esta aparición, en la actualidad, lleva a cabo su obra mediante un medio humano visible. La Iglesia puede, incluso, ser considerada como una continuación de la encarnación. Cristo mismo proveyó para la organización de la Iglesia mediante el nombramiento de apóstoles y al poner uno de ellos, Pedro, a la cabeza de los apóstoles. Los papas son los sucesores de Pedro y los obispos los sucesores de los apóstoles en general.
El Papa posee autoridad directa y absoluta, mientras que los obispos solo tienen una autoridad limitada que deriva de los papas. Segundo, se hace una distinción muy importante entre la iglesia magisterial, ecclesia docens, y la iglesia oyente que aprende o que cree, ecclesia audiens, discens o credens. La primera consiste de todo el clero con el papa a la cabeza, la segunda de todos los fieles que honran la autoridad de sus pastores legítimos. Es principalmente a la ecclesia docent que los católicos romanos atribuyen los atributos que se aplican a la iglesia. Ella es la única católica, apostólica, infalible y perpetua iglesia que niega el derecho a la existencia de todas las otras y por lo tanto asume una actitud intolerante contra ellas. La ecclesia audiens es totalmente dependiente de aquella y tiene parte en los gloriosos atributos de la iglesia solo en una manera derivada. Tercero, la iglesia está formada como un ser humano de cuerpo y alma. El alma de la iglesia consiste, en cualquier momento particular, de la sociedad de aquellos que son llamados a la fe de Cristo y que están unidos a Cristo mediante dones y gracias sobrenaturales. No todos los elegidos están en el alma de la iglesia, ni tampoco lo son todos aquellos que están dentro de los elegidos, puesto que siempre hay aquellos que apostatarán, y algunos de aquellos que no están en el cuerpo de la iglesia pueden estar en el alma, tales como los catecúmenos que poseen las gracias necesarias. El cuerpo de la iglesia es la sociedad de aquellos que profesan la verdadera fe, sean justos o pecadores. Solo las personas bautizadas pertenecen a la iglesia, pero algunas personas bautizadas, tal como los catecúmenos, aún no pertenecen a la iglesia. Cuarto, en la iglesia Cristo distribuye la plenitud de aquellas gracias y bendiciones que Él mereció por los pecadores. Cristo hace esto exclusivamente mediante la agencia del clero, es decir, a través de los oficiales legítimos de la iglesia. Por consiguiente, la institución de la iglesia lógicamente precede al organismo. La iglesia visible precede a la invisible. La iglesia es mater fidelium antes de ser coetus fidelium. La ecclesia docent procede a la ecclesia audiens y es muy superior a ella. Quinto, la iglesia es exclusivamente una institución de salvación, un arca de salvación. Como tal, tiene tres funciones. Primero, propagar la verdadera fe mediante el ministerio de la palabra. Segundo, efectuar la santificación por medio de los sacramentos. Y tercero, gobernar a los creyentes según la ley eclesiástica, pero es solamente la ecclesia docens la que puede hacer todo esto. Estrictamente hablando, por lo tanto, ella constituye la iglesia. Ella es, bajo Cristo, la única mediadora de salvación, la depositaria y distribuidora de gracia para todos los hombres y la única arca de seguridad para todo el género humano. El orden en la obra de salvación es no que Dios mediante su palabra conduce a los hombres hacia la iglesia, sino al contrario, que la iglesia conduce a los hombres hacia la palabra y hacia Cristo. Vamos a ver la concepción durante y después de la Reforma. La concepción de iglesia que nació durante la Reforma fue bastante diferente a la de la Iglesia Católica Romana. Lutero gradualmente se fue apartando de la concepción papal. La discusión de Leipzig abrió el camino para nuevas ideas acerca de la Iglesia y su autoridad. Vamos a ver la posición luterana. Lutero rechazó la idea de una iglesia infalible, de un sacerdocio especial y de los sacramentos que operaban de un modo mágico y restauró a su legítimo lugar el concepto bíblico del sacerdocio de todos los creyentes. Él consideró a la iglesia como una comunión espiritual de aquellos que creen en Cristo, una comunión establecida y sostenida por Cristo como su cabeza.
Él enfatizó la unidad de la Iglesia, pero distinguió entre dos aspectos de ella, uno visible y otro invisible. Según Seeberg, Lutero fue el primero en hacer esta distinción. Sin embargo, Lutero fue muy cuidadoso en señalar que estas no son dos iglesias, sino solamente dos aspectos de la misma iglesia. Su insistencia sobre la invisibilidad de la iglesia sirvió al propósito de negar que la iglesia es esencialmente una sociedad externa con una cabeza invisible. Y para afirmar que la esencia de la Iglesia debe encontrarse en la esfera de lo invisible, es decir, en la fe, la comunión con Cristo y en la participación en las bendiciones de la salvación mediante el Espíritu Santo. Sin embargo, esta misma Iglesia se hace visible y puede ser conocida no por la jefatura del Papa, ni por el gobierno de cardenales y obispos, ni por ninguna clase de parafernalia externa, sino por la administración pura de la palabra y los sacramentos. Lo realmente importante para el hombre es que él pertenece a la iglesia espiritual invisible, pero esto está estrechamente conectado con la membresía de la iglesia visible. Cristo reúne a la iglesia por su espíritu, pero al hacer esto, él mismo se sujeta a los medios escogidos, la palabra y los sacramentos. De ahí la necesidad de una sociedad eclesiástica externa a la que Lutero describe como el número o multitud de los bautizados y creyentes que pertenecen a un sacerdote u obispo, ya sea en una ciudad o en todo un país o en todo el mundo. Lutero admite que la Iglesia, externamente considerada, siempre albergará un número de miembros hipócritas y malvados que no participan en los ejercicios espirituales de la Iglesia. La Confesión de Augsburgo define a la Iglesia visible como la congregación de los santos en la cual el Evangelio es correctamente enseñado y los sacramentos son correctamente administrados. Ahora veremos la posición anabautista. Los anabautistas representan la reacción más extrema a la externalización católico-romana de la Iglesia. Aunque Roma basó en gran medida su organización en el Antiguo Testamento, ellos negaban la identidad de la Iglesia del Antiguo Testamento con la del Nuevo e insistieron en una iglesia de creyentes solamente. Si bien los niños tenían un lugar en la Iglesia del Antiguo Testamento, ellos no tenían un lugar legítimo en la Iglesia del Nuevo Testamento, puesto que ni podían ejercer fe ni podían hacer profesión de ella. En su insistencia en la espiritualidad y santidad de la Iglesia, muchos de ellos incluso despreciaban a la Iglesia visible y los medios de gracia. A diferencia de los luteranos con su sistema territorial, los anabautistas demandaban la separación absoluta de la Iglesia y el Estado. Algunos hasta llegaron al extremo de decir que un cristiano no puede ser magistrado, ni puede rendir un juramento, ni tomar parte en guerra alguna. Ahora veremos la posición reformada. La concepción reformada de la Iglesia es fundamentalmente la misma de Lutero, aunque difiere de ella en algunos puntos relativamente importantes. Ambas posiciones están de acuerdo en que la verdadera esencia de la Iglesia se encuentra en la communio sactorum como una entidad espiritual, es decir, en la Iglesia invisible. Pero mientras que los luteranos buscan la unidad y santidad de la Iglesia principalmente en las ordenanzas objetivas, tal como los oficios, la palabra y los sacramentos, los reformados veían dicha unidad y santidad en un sentido más amplio, es decir, en la comunión subjetiva de los creyentes. Según los luteranos, las bendiciones de la salvación pueden obtenerse solo en y a través de la Iglesia, ya que Dios, al dispensar su gracia, se sujeta a sí mismo absolutamente a los medios ordenados, la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos. Sin embargo, algunos de los reformados eran de la opinión que la posibilidad de salvación se extiende más allá de los límites de la Iglesia visible y que el Espíritu de Dios no está absolutamente sujeto a los medios ordinarios de gracia, pero que puede obrar y salvar cuando, dónde
y como a él le plazca. Además, los reformados hablaron también de la invisibilidad de la Iglesia en más de un sentido. Primero, como Ecclesia Universalis, pues nadie puede ver la Iglesia de todas partes y en todo tiempo. Segundo, como Coetus Electorum, el cual no será completo y visible hasta la segunda venida de Cristo. Y tercero, Coetus Electorum Vocatorum, porque no somos capaces de distinguir absolutamente los verdaderos de los falsos creyentes. Finalmente, los reformados encontraban las verdaderas marcas de la Iglesia no solamente en la verdadera administración de la palabra y los sacramentos, sino también en la fiel administración de la disciplina eclesial. Además de todo esto, hubo también diferencias importantes en cuanto al gobierno de la Iglesia. Vamos a ver las posiciones divergentes en la post-reforma. Veremos primero las posiciones sociniana y arminiana. Esta desviada concepción de la Iglesia tuvo importantes consecuencias prácticas. La uniformidad abrió el camino para la multiformidad, lo que a su turno dio origen a varias confesiones. Los reformados buscaban mantener la adecuada conexión entre la Iglesia visible e invisible, pero la historia probó que esto era muy difícil, y las iglesias que estaban fuera de la comunión luterana y reformada frecuentemente sacrificaron la Iglesia invisible por la Iglesia visible o viceversa. En realidad, los socinianos hablaban de la Iglesia invisible, pero en la vida real olvidaban todo acerca de ella, puesto que concebían a la religión cristiana simplemente como una doctrina aceptable. Los arminianos siguieron el mismo camino, al negar que la Iglesia es esencialmente la comunión invisible de los santos, y hacían de ella principalmente una sociedad visible. Además, despojaron a la Iglesia de su independencia al entregar al Estado el derecho de la disciplina, reteniendo para la Iglesia solamente el derecho de predicar el Evangelio y exhortar a sus miembros. El otro punto son las posiciones lavadista y metodista. La tendencia opuesta se manifestó también, a saber, de pasar por alto a la Iglesia visible. Jean de Lavadier fundó una congregación evangélica en Middelburg en 1666, a la que solamente podían pertenecer verdaderos creyentes. El pietismo en general insistía en la religión práctica. No solo combatió a la mundanalidad, sino que veía al mundo en sí como un organismo de pecado, al cual todo cristiano alerto debe rechazar para no poner su alma en riesgo. Al mismo tiempo hizo que la gente fuera indiferente hacia la iglesia institucional con sus funciones y sacramentos, y los congregó en asambleas privadas. En estos círculos, crecientemente, se consideró a la Iglesia Real como la comunión de aquellos que compartían una iluminación especial del Espíritu Santo y quienes, en virtud de la Iglesia interior, también estaban de acuerdo exteriormente en su profesión y vida. Esta posición se encuentra también en algunos círculos del metodismo, pero la aplicación consistente de esta se vio en el ejército de salvación. Los convertidos no forman una iglesia, sino un firme ejército de Jesucristo, distinguido del mundo por un uniforme distintivo y un modo especial de vida. Veremos el tercer punto, la posición católico-romana. Después de la Reforma, la Iglesia católico-romana se desplazó incluso más lejos en la dirección de una absoluta jerarquía y llegó a ser más pronunciada en afirmar la autoridad del Papa. El partido galicano, del que Bossuet fue el primer líder por 2 siglos, en oposición a los jesuitas y al partido ultramontano, mantuvo que el Papa podía errar en sus decisiones y que está siempre subordinado a un concilio ecuménico. Esta fue también la enseñanza común de un gran número de libros de texto católico romanos.
En 1791, 1.500 católicos ingleses firmaron una declaración negando que la infalibilidad papal sea un dogma de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, la oposición de los galicanos fue gradualmente vencida y en 1870 el Concilio Vaticano declaró que cuando el pontífice romano, en virtud de su suprema autoridad apostólica, habla ex cátedra, es decir, cuando lo hace en cumplimiento de su oficio como pastor y maestro de todos los creyentes, definiendo una doctrina respecto a la fe o a la moral, de fide vel moribus, como una doctrina a ser sostenida por la Iglesia Universal, entonces, mediante la asistencia divina que le ha sido prometida en la persona de San Pedro, él goza plenamente de aquella infalibilidad que el divino Redentor deseó que tuviese su Iglesia para definir doctrina tocante a la fe y la moral. Y en consecuencia, tales definiciones del pontífice romano son por sí mismas inmutables y no pueden ser cambiadas mediante aprobación de la Iglesia. Los alemanes no estaban dispuestos a someterse a esta decisión, por lo tanto se constituyeron en la antigua Iglesia Católica, con el doctor Doellinger, el historiador, como líder, y el doctor Reinkerns como su primer obispo. En contraposición a los protestantes, los católicos romanos continúan gloriándose en su unidad, aunque esta es más aparente que real. Esta iglesia no solo está dividida sobre la cuestión de la infalibilidad papal, sino también alberga un número siempre creciente de órdenes monásticas que con frecuencia conllevan a rivalidades y amargas disputas, lo cual demuestra que ellos están más divididos que muchas denominaciones protestantes. Además, la Reforma católico-romana, los separados de Roma, los Bon Rom, y los movimientos modernistas demuestran claramente que la enorgullecida unidad de la Iglesia de Roma es una mera uniformidad corporal antes que una unidad de espíritu y de propósito.